Buenas, buenas, soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es viernes 16 de junio del 2023 y comenzamos un nuevo puente. Y este puente lo comenzamos entre escándalos y jefes de espías que, según el presidente, no saben chuzar. ¿Cómo así que entre escándalos y jefes de espías transcurrió esta semana presidencial? Pues Oscar, son tan seguidos los escándalos de este gobierno que en menos de un mes una niñera tumbó a un embajador y a la jefe de gabinete que a ojos de muchos colombianos fungió como presidenta de la República durante 10 meses. Ayer el presidente desde Alemania salió con la extraña teoría que un exguerrillero, jefe de la inteligencia colombiana y por ende jefe de los espías en Colombia, no chuzaba porque había estudiado filosofía en Alemania. Tremenda teoría que solo cumple el propósito de enredar la pita. Y mientras tanto, la clase media colombiana está abandonada. Los periodistas asustados por las chuzadas y los tecnócratas siguen desconcertados. ¿Qué está pasando con la clase media? A ver, a todas estas, la suspensión de los subsidios de vivienda, la parálisis del sector de la construcción, lo único que aumenta en Colombia son los alimentos y algunos arriendos. Y los alimentos pararon el ritmo desenfrenado de comienzo del año, pero no ha parado el aumento en los precios de los alimentos y esto sigue golpeando fuertemente a la mal querida clase media de Colombia. Para poder entender por qué no les interesa la clase media a los gobiernos de izquierda, es fácil oír los audios de todos ellos diciendo que a la gente no se le puede sacar de pobre porque dejan de apoyarlos. La izquierda internacional y populista odia a las clases medias urbanas que se levantan diariamente a conseguirse el pan con el sudor de su frente y con los estudios que se pagaron con muchas dificultades en universidades públicas o privadas. Solo hablan de grupos étnicos, campesinos o afros pobres a quienes dirigen sus discursos ofreciéndoles subsidios sin importarles las incoherencias a las que nos someten día a día gastando gasolina en helicópteros y aviones. ¿Y qué están diciendo los tecnócratas? A ver, en el panorama nacional tenemos a mis colegas los tecnócratas, que según nos contaba el más octogenario de ellos, no están desilusionados con Petro, están enfurecidos por la traición que han recibido del candidato por el cual votaron con lágrimas en los ojos de la emoción que les causaba ver en el Palacio de Nariño a un hombre de izquierda, así ellos hubieran padecido la incompetencia que ha mostrado Petro para gobernar durante su paso por la alcaldía de Bogotá. Al lado de los viejos de la tribu aparece quien pronosticó el desastre de la inacción que empezaría a partir del primer año del gobierno de Petro, pero las despedidas de sus colegas y la suya propia anticiparon su pronóstico unos meses y hoy Alejandro Gaviria, como analista y próximo candidato presidencial, sale a calmar a los muchachos que él mismo aupó desde la Rectoría de los Andes para que apoyaran el paro del 2019 y que los indujo a votar por Petro una vez se hundió su propia candidatura del 2022. Traicionó, eso sí, a sus colegas del Centro Esperanza y acalló a Ingrid Betancourt en un famoso debate en el Club El Nogal. Hoy analiza a Petro y se conforma con decirnos que en Petro habitan dos personalidades, la del negociador, la cual Petro ya abandonó, y la del destructor y agitador que invariablemente, según Gaviria, llevará a Petro a la inacción. ¿Qué está pasando con los periodistas? A ver, los periodistas de las viejas cadenas de radio y televisión andan muy asustados porque se sienten amedrentados, chuzados y despreciados por el gobierno de turno, situación esta a la que jamás habían estado expuestos en las últimas décadas.
excepción hecha de uno que otro columnista que ven éxitos donde solo ha habido fracasos, esperando, eso sí, algún beneficio de quien alaban. Y al que están alabando o al que están diciendo que le tengamos miedo es a Petro. Ojalá esos columnistas y esos periodistas entiendan que Petro no los necesitará mientras él siga acaparando las conversaciones en la red y tenga como única voz relevante a Semana con Vicky Dávila a la cabeza. Seguirá peleándose con Vicky y despreciando a los demás, y Vicky, mientras pueda, seguirá batallando y siendo la única periodista que hoy realmente genera las noticias relevantes antes que sus colegas. ¿Qué ha pasado con los políticos colombianos? A ver, con el primer escándalo de este gobierno, el que primero salió a decir que había que abrirle un proceso por indignidad al presidente fue Andrés Pastrana. Esta semana aparecen en el panorama de los expresidentes César Gaviria y el presidente Duque tuvo algunas intervenciones las semanas anteriores. Pero podemos concentrarnos en Gaviria hoy y en Efraín Cepeda. A mitad de semana salió César Gaviria con una carta de amigable componedor recordándole a Petro que como presidente de la República, él y sus ministros deben cumplir la Constitución y la ley y que si lo hacen, sacarán avante sus reformas siempre y cuando las leyes y sus respectivas reformas se tramiten donde deben tramitarse, en el Congreso de la República. Le recuerda a Velasco que como Mininterior está obligado a cumplir con lo que establece la ley de bancadas. En la carta, Gaviria dice claramente que él y su partido defenderán el mandato constitucional para el que fue elegido Petro, es decir, que van a defender la elección de Petro, pero también le recuerda a quienes están gobernando que la protección y la seguridad de los ciudadanos está por encima de la seguridad de los delincuentes y que en caso de protecciones especiales para los ilegales, estas también deben tramitarse en el Congreso de la República. Ayer pasaron dos eventos interesantes. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a 19 congresistas liberales que aparentemente negociaron sus apoyos a las reformas con el despedido director del Fondo Nacional del Ahorro. Y por la tarde, Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, dejó sin voz ni voto al representante Quevedo después de que quedó en evidencia que el señor Jaime Duzán, director de Colpensiones, quizás lo convenció de que fuera a hacer quórum en la discusión de la reforma pensional, violando la decisión que había tomado la bancada, que era no aparecer. ¿Y en qué va el presidente? Pues después de acusar a Vicky Dávila de querer tumbarlo y a los medios de comunicación de desprestigiarlo, este fin de semana estará Petro por los aires ahorrando gasolina en el avión presidencial con su amplia comitiva encabezada por el coronel Feria, convirtiéndose así en el presidente colombiano que más viajes ha hecho al exterior en su primer año de gobierno sin que aún haya concluido. Pues ahora solamente les digo buen fin de semana y ojalá estos días nos vuelva a salir el sol con estos nubarrones que se ven en el horizonte.